Los Juegos Olímpicos son cada 4 años y una celebración del deporte y un freno a los conflictos del mundo. Pero muchas veces en la historia la tregua olímpica se ha roto y trágicamente como durante los Juegos Olímpicos de Múnich hace ya 50 años. El 5 de septiembre de 1972, en medio de la noche, un comando terrorista palestino entró en la Villa Olímpica y tomó como rehenes a 11 miembros de la delegación israelí. El asedio duró 18 horas. Los terroristas, que decían pertenecer al movimiento Septiembre Negro, exigían la liberación de todos los palestinos encarcelados en Israel. Tras matar a 2 rehenes, la negociación de un avión para salir del país con sus prisioneros pues no tuvo mucho éxito. La policía alemana intentó una operación de rescate en el aeropuerto, pero su mala preparación terminó en un desastre. Todos los rehenes fueron asesinados, 5 de los 8 terroristas fueron abatidos y un policía de Alemania Occidental fue asesinado. Al mismo tiempo, en el Estadio Olímpico, la competencia de doma clásica se desarrollaba según lo previsto. Y solo al día siguiente los Juegos fueron suspendidos durante 24 horas para rendir un breve homenaje a las víctimas. Un mes después de este atentado, los 3 terroristas sobrevivientes fueron liberados a cambio de otros rehenes tras el secuestro de un avión de Lufthansa. Y no fue hasta 2021 que, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, se rindió un nuevo homenaje a los atletas asesinados. Nuestros reporteros fueron a Múnich tras 50 años de esta masacre. Veamos este reportaje. Ahora sabemos más sobre el ultimátum fijado por los secuestradores y sus exigencias. Los guerrilleros exigen la liberación de todos los prisioneros palestinos detenidos en Israel antes del mediodía. Amenazan con fusilar a los rehenes si no se cumplen sus exigencias. En Múnich, en la Villa Olímpica, poco o nada ha cambiado desde 1972. Cuando Peter Lille entró por primera vez en este complejo arquitectónico hace 50 años, estaba empezando su carrera como periodista deportivo. Un viento de cambio soplaba en la ciudad. Era reportero en la Villa Olímpica, pero también me encargaba de cubrir las pruebas de lucha libre cerca de ahí. Pero mi parte favorita fue este campus universitario. Era tan alegre y bonito, con estos colores brillantes por todas partes. Esas fueron realmente las Olimpiadas de 1972 para mí. Los Juegos Olímpicos debían ser un reflejo de la Alemania Occidental después de la guerra, una nación acogedora y benévola. Pero todo cambió en la madrugada del 5 de septiembre. Este es el edificio donde tuvo lugar la toma de rehenes. Y me parece que fue allá arriba, por ese techo, que la policía trató de intervenir. Por primera vez, los Juegos Olímpicos eran transmitidos en directo en todo el mundo. 500 millones de personas siguieron la toma de rehenes por televisión. Los miembros del comando también vieron en directo el despliegue de la policía en la Villa Olímpica. La placa conmemorativa en honor a las víctimas sigue siendo cuidada por sus familias. Detrás de estos 11 nombres hay familias que siguen sufriendo actualmente. Personas que perdieron a sus esposos, a sus amigos, a sus padres. Se habla muy poco de eso. Para mí, el principal error que se cometió fue no haber cortado la electricidad del apartamento. Si hubiéramos hecho eso, los terroristas nunca habrían sabido lo que estaba pasando. En Israel, la primera ministra Golda Meir se negó a negociar con los terroristas. Pero esta toma de rehenes, que se convirtió en una masacre, hizo tambalear la confianza en la que vivían los israelíes tras la rotunda victoria de la Guerra de los 6 días, 5 años atrás. Yael Shamam Gutfreud estaba en la escuela cuando se enteró de la muerte de su padre. Tenía solo 12 años. Esta era su llave del apartamento. Si se fija bien, dice Olympic Park Múnich 1972
Coloni 31. Joseph Goodfried, sobreviviente del Holocausto de origen rumano, era árbitro de lucha libre. Un amante de la vida, siempre de buen humor, es un héroe para su familia y para muchos israelíes. En 1972 fue a Alemania para sus terceros Juegos Olímpicos, un país al que Yael culpa de la muerte de su padre. Los alemanes sabían que se estaba preparando un ataque terrorista, pero decidieron ignorar esa información. Durante el ataque, cuando fueron tomados como rehenes, lo único que hicieron los alemanes fue darles un helicóptero para que salieran de la Villa Olímpica. Todo lo que querían era preservar su celebración olímpica. Durante 50 años la ha acompañado la foto de su padre, acribillado a balazos tras la toma de rehenes. Una imagen que también está grabada en la memoria de Hans Volkol. Joseph Goodfried. Lo recuerdo muy bien. Lo vi acurrucado en el helicóptero, muerto, con la cabeza inclinada hacia adelante. En 1972, Hans Volkol cumplía el servicio militar en el aeropuerto de Fürstenfeldbruck, donde los secuestradores fueron llevados con sus víctimas para abandonar el país. Este acontecimiento, del que no habló durante 50 años, lo ha acompañado toda su vida. Estaba en la antigua torre de control que se ve ahí, con la letra C. Todo ocurrió frente a ese edificio. Durante el tiroteo, estaba encerrado en el edificio, detrás de la ventana. Lo vi todo. En este año de conmemoración, el Museo de la Ciudad dedica una exposición a los Juegos Olímpicos y al atentado. La primera competencia internacional organizada por la Alemania de la posguerra debía encarnar exactamente lo contrario de las Olimpiadas nazis de Berlín de 1936. Por tanto, los agentes de policía que se encontraban en el lugar no llevaban armas. Llaman la atención sus uniformes azul cielo, diseñados por el diseñador de moda francés, André Courreyer. La policía preparó una emboscada en el aeropuerto, pero solo contaban con 5 tiradores novatos frente a los 8 terroristas del comando. La catástrofe se veía venir, pero las autoridades alemanas hasta ahora no han reconocido sus errores. Hay un informe oficial que se presentó unos 10 días después del ataque y la conclusión de este informe dice claramente: no teníamos alternativas, hicimos lo correcto. Y sin embargo, con tan poco tiempo para investigarlo, nadie podía entender realmente lo que había pasado. No se había entrevistado a todos los testigos. La policía, así como el Ministerio del Interior, querían protegerse por encima de todo. Para mí es evidente que querían ante todo no pensar más en ese suceso. Para mí, lo peor es eso. La reacción de las autoridades. Ya entonces y hasta ahora, actuaron como si este atentado no fuera de su incumbencia. Pasó y ya está. Los Juegos Olímpicos se reanudaron el día después de la masacre. No fue hasta 2017 que se construyó un monumento oficial en el Parque Olímpico de Múnich. En la época del atentado, menos de 30 años después del fin del régimen nazi, Alemania aún no había hecho su trabajo de memoria histórica. Tenía una relación ambigua con el Estado de Israel. Según el historiador Bernhard Purin, que ayudó en la creación del monumento, las señales de advertencia fueron simplemente ignoradas. No hubo planificación alguna, como si no fuera posible que ocurriera un atentado. Y es aún más extraño porque ya había habido una serie de atentados en 1970 contra una residencia para ancianos judía, pero también contra el mostrador de la Aerolínea Nacional de Israel en el aeropuerto de Múnich, entre otros. Y sin embargo, nadie pensó en eso. No había ninguna unidad antiterrorista en esa época. Las autoridades alemanas aprendieron algo de esta masacre. Crearon los Comandos Especiales de Intervención Policial. Martin Textor, que se había ofrecido como voluntario para la seguridad de la tribuna oficial de Múnich, se unió inmediatamente a esta tropa de élite y dirigió la sección de Berlín durante 25 años.
Esa es una visita oficial al Comando de Intervención. Debe ser de 1974 o 75. Para los servicios de seguridad alemanes, la masacre de Múnich fue una llamada de advertencia. También fue el comienzo de la lucha contra el terrorismo. En retrospectiva, Martin Textor cree que la policía hizo lo que pudo con los escasos recursos de los que disponía. Más adelante, la creación de unidades especiales como el GSG-9 demostró que podíamos manejar la toma de rehenes como en Mogadiscio, donde todo terminó bien. También en Berlín demostramos que nuestra unidad era capaz de hacer frente a este tipo de cosas, que también podíamos luchar eficazmente contra la violencia criminal. Y, sin embargo, si el atentado de los Juegos Olímpicos no se repitiera hoy, no podría prometer que fuéramos capaces de resolver la situación al 100%. Es como con la guerra. Y sin embargo, medio siglo después, sigue habiendo zonas grises en torno al atentado. Peter Lill continuó su carrera en eventos deportivos. Esta es la primera vez que vuelve al periódico de Múnich para revisar la edición del 6 de septiembre de 1972, en la que colaboró. El periódico publicó primero el titular basándose en lo que se sabía. Todos los rehenes están a salvo. Y así se imprimió. Y luego tuvimos que hacer una edición especial el mismo día para decir que estaban todos muertos. Cuando uno piensa en eso, es difícil de creer lo que pasó. Walter Dirk, que investigó el atentado, pone en tela de juicio el papel del gobierno alemán de la época, sobre todo en la liberación de los terroristas, solo 2 meses después de la masacre de Múnich. Hay muchas preguntas sin respuesta, especialmente respecto a los 3 terroristas que fueron intercambiados en octubre. Hasta el día de hoy se especula que la toma de rehenes del avión que llevó a su liberación podría haber sido orquestada, porque Alemania quería deshacerse de los terroristas sobrevivientes lo antes posible. La verdad sigue sin conocerse actualmente. Lo único cierto es que las familias de las víctimas nunca vieron a los responsables del atentado tener un juicio. El Mossad israelí asesinó a una docena de miembros de la organización palestina Septiembre Negro. Pero al parecer, 2 de los terroristas de Múnich siguen vivos. Uno en Jordania, el otro en el Líbano. A pesar de que son asesinos, disfrutan de sus vidas y están con sus familias. Para mí eso es una injusticia. La viuda de André Spitzer, el entrenador del equipo de esgrima israelí, lleva 50 años luchando por la verdad. Este es André, frente a la ventana. Esa es la última vez que lo vi. ¿Por qué los alemanes rechazaron la ayuda de los servicios de inteligencia israelíes? ¿Por qué también se negaron a revelar ciertos documentos? El día siguiente del atentado, Anki fue a Múnich, al apartamento de los atletas. Allí volvería muchas veces, pero ante sus preguntas, las autoridades alemanas guardaron silencio durante décadas. En aquella época, en los años 70, las autoridades alemanas y bávaras seguían hundidas en su oscuro pasado. Por decirlo de alguna manera, les importaba un comino. 11 judíos más fueron asesinados en suelo alemán. ¿Y qué? Después de 50 años, alguien en Alemania debe tener por fin el valor de decir no más. Lo que quiero oír es una disculpa pública y un reconocimiento de su total responsabilidad. El aniversario número 50 de la masacre representa una doble victoria para ella. Tras largas negociaciones, el gobierno alemán les pagará 28 millones de euros a los familiares de las víctimas. Y el jefe de Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, les pidió perdón públicamente a las familias de las víctimas. Les pido perdón como jefe de Estado de este país y en nombre de la República Federal de Alemania. Perdón por no haber protegido mejor a los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich y por la falta de información que hubo después.
el 5 de septiembre de 2022, en la pista del aeropuerto Fürstenfeldbruck. Es momento de reflexionar, pero también de arrepentirse. Yael Shamam Gutfreund lleva 50 años esperando este momento. Era una de las condiciones para la participación de las familias en esta conmemoración en territorio alemán. Para ella y sus hijos, la memoria de las víctimas finalmente fue respetada. Cuando mi mamá aún vivía, siempre me decía, fueron los alemanes quienes mataron a tu padre. Y hoy esta es la prueba de que todo este tiempo tuvimos razón. Es duro para nosotros las familias, es muy duro, muy emotivo, pero es un paso que nos permite mantener viva su memoria, porque hoy, por fin, todo el mundo habla de este atentado. Es una victoria para nosotros. Y un consuelo. Una victoria quizás también para la verdad. Las familias de las víctimas consiguieron que los últimos documentos confidenciales en Alemania sean desclasificados. Los historiadores alemanes e israelíes podrán por fin esclarecer la masacre de Múnich. Y hasta aquí este boleto de vuelta. Recuerde que si le gustó este reportaje lo puede ver nuevamente a través de nuestra página web france24.com. Hasta una próxima oportunidad.